eso se le agradece con creces y con la consabida información de que en la próxima vez que la necesitemos la vamos de nuevo a consultar. Así es que en ese sentido un millón de gracias, Helen, por no se oye por toda tu ayuda. Bueno, Helen trabajó con el capítulo, saludos, trabajó con el capítulo 42 y el capítulo 43. De hecho, escuché en un momento dado que ese capítulo ya no lo quería y me alegré de que no queriéndolo le tocara. Hoy vamos a trabajar un poco graciosamente con lo que nos habíamos quedado del capítulo 41, que es lo que nos va a conectar a esa experiencia que finalmente vivió históricamente la Iglesia Católica, y es que en el siglo XII empezó su gran despuntar conquistador con Inocencio III, y desde luego en ese proceso con Inocencio el catolicismo católico, la Iglesia Católica era amo y señor no solamente del pensamiento religioso, sino también de su prerrogativa y facultad con el Estado, con los emperadores y con los gobiernos. Pero esto poco a poco, en alguna medida, fue drenándose hasta llegar prácticamente al siglo XIX y siglo XX, donde ya la Iglesia Católica no es, desde el punto de vista de su capacidad y de su fuerza política, lo que fue en el siglo XIII, por ejemplo, en el siglo XIV, en el siglo XV. Ya esas capacidades pues han desaparecido y han mermado. Todavía hay algunos vestigios, sobre todo en América Latina, de algunos países que todavía mantienen ciertos concordatos con la Iglesia Católica, y desde luego pues esos concordatos le dan ciertos privilegios a la Iglesia Católica, pero ya no es igual como por ejemplo en el siglo XIII, donde prácticamente la Iglesia Católica había establecido que todo gobierno tenía que entender que el Papa tenía la facultad de determinar y decidir sobre la vida del Estado, porque de lo que se trataba era de las almas de los ciudadanos, y el papado entendía que ellos tenían tanto la responsabilidad del alma en el aquí y en el ahora, como para llevarlos hacia la eternidad. Y bajo ese tipo de predicamento, ¿no? La Iglesia controlaba. Así que ese periodo finalmente fue distorsionándose, fue alterándose, las nuevas corrientes políticas, las nuevas conceptualizaciones de las naciones y de los pueblos, y las transformaciones no solamente económicas y políticas, sino aún inclusive geográficas, fueron transformando todo el panorama hasta llegar a ser hoy lo que la Iglesia es, simplemente un centro de experiencia cultica y religiosa, pero se ha afirmado y se ha validado. Yo creo que nos hemos ido al otro extremo, el concepto de separación de Iglesia y Estado,
que en alguna medida yo creo en la separación de Iglesia y Estado. Escuché al pastor, al presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal en el día del clamor, decir algo bien interesante en el tiempo que le dieron a él para hablar en el día del clamor, y él decía que el gobierno muy bien pudiera invocar la separación de Iglesia y Estado, lo que no puede invocar es la separación de Dios y el Estado. Me llamó mucho la atención porque basado en esa premisa dijo un sinnúmero de cosas interesantísimas que desde luego yo creo que a la gente se le grabó más que muchas de las otras cosas que posteriormente se fueron diciendo en la actividad. Yo creo que el sermón virtual de esa actividad lo tuvo más el presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal que los otros que se desempeñaron en sus distintas tareas, porque fue muy asertivo. El capítulo que vamos a discutir hoy del libro de Justo González, él lo intitula como Horizontes Intelectuales dentro de la teología católica. Y él plantea que en este periodo muchos teólogos protestantes siguieron el camino del intelectualismo y que la Iglesia católica en alguna medida trató de evitar que sus teólogos siguieran el mismo proceso del desarrollo intelectual, llana y sencillamente porque para la Iglesia católica las vicisitudes que habían pasado tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII lo hicieron levantar sus antenas, ¿no?, de paranoia y darse cuenta de que en alguna medida si seguían permitiendo que sus teólogos asumieran posturas más intelectuales y más de análisis crítico y más de investigación crítica, pues esto podía entonces dar al traste con la función de la Iglesia Católica, que en ese momento pues estaba experimentando grandes pérdidas en todos los sentidos. Ya no tenía el control de los monarcas, ya no tenía el control económico, ya no tenía el control político, y ahora, para colmo de males, pues el protestantismo con su ortodoxia había comenzado a alinear a su gente, y desde luego los gobiernos habían entendido que había mejores posibilidades dentro de la postura protestante que dentro de la postura católica, aunque ya para el siglo XVIII también los gobiernos entendieron que debían en alguna medida alinear a los protestantes también, porque de alguna manera el mundo secular tenía que empezar a dictar sus pautas y a establecer sus parámetros de política sin que la Iglesia mediara en ello. Así es que cuando estalló la Revolución Francesa, el Papa Pío VI era el Papa que ocupaba el trono papal, y ya para el 1775 él había publicado una bula que atacaba las ideas de los filósofos que abogaban por ese nuevo orden social que se estaba tratando de implementar en toda Europa. Así es que desde los inicios de la Revolución el Papa hizo todo lo humanamente posible para impedir que el progreso social, el progreso económico que estaba invocando ese secularismo en alguna medida fuese detenido. Como por ejemplo, dentro de la mentalidad del Papa Pío VI estaba el hecho de que toda esta nueva cosmovisión social que trataba en alguna medida de empujar la Iglesia para que la Iglesia no tuviera tanta injerencia en la gente, pues el Papa empezó, ¿cómo podemos dificultarlo? Claro, pero el pretender dificultar lo que ya se había comenzado a desarrollar
empezaba a crear dificultades serias en la relación del mundo secular y el mundo religioso. Por ejemplo, aquella famosa constitución civil del clero, donde algunos estados empezaron a pensar en la posibilidad, sobre todo el estado francés, en la posibilidad de que fuera el Estado el que le estableciera las reglas al clero y fuera el Estado el que le pagara al clero y fuera el Estado el que manejara las cuestiones económicas del clero. Pues ese tipo de cosas el Papa Pío VI empezó a impedirlo. Hay que buscar la forma de impedirlo, pero el dificultar esas negociaciones también iba a tener para la Iglesia un alto precio, porque ya el mundo secular, el pensamiento de la República, el pensamiento de los distintos sistemas políticos que se estaban desarrollando, obviamente ya eran fuerzas imparables, y de alguna manera ellos iban a buscar la forma de contrarrestar la postura del Papa, como por ejemplo el gobierno republicano de Francia, cuando vio que el Papa estaba estorbando la constitución civil del clero, pues ya necesariamente decidió y determinó debilitar el papado. Y digo, bueno, pues si el problema es el Papa que nos está entorpeciendo, pues de alguna manera vamos nosotros a trabajar para impedir que el Papa pueda también hacer su trabajo de manera efectiva. Así es que para el 1798, es decir, ya acercándonos al siglo XVIII, los franceses decidieron ocupar militarmente a Roma y declararon la República en Roma y depusieron al Papa y lo arrestaron a Pío VI. Y desde luego lo mantuvieron prácticamente un año bajo arresto. El Papa se le escapó con la muerte, porque al año siguiente el Papa murió, pero desde luego el Estado francés logró imponerse sobre el papado en ese sentido. Pues mira, si ustedes están estorbando nuestras metas y nuestros objetivos políticos, pues no hay ningún problema, nosotros establecemos nuestros criterios a base de la fuerza, invadimos Roma, nos posesionamos de Italia, declaramos la República y ya y sencillamente al Papa lo arrestamos y se acabó. La Iglesia Católica va a tener que dirigirse religiosamente sin el Papa. Claro, el emperador Francisco II de Austria, que era por naturaleza enemigo de Francia, entonces determinó reunir a los cardenales